Paseos por la Sierra con Alberto Garín. La localidad de Ituero y Lama se encuentra en la provincia de Segovia, a unos 4 kilómetros de Villacastín, si bien pertenece al partido judicial de Santa María la Real de Nieva. Ituero y Lama se asienta sobre un espolón entre dos arroyos que vuelcan en el río Piedga, a su vez afluente del río Moros y del río Eresma. Ituero y Lama, un curioso nombre que es el resultado de la unión, posiblemente a finales de la Edad Media, de dos aldeas previas, esa de Ituero, conocida quizás como el lugar de Domingo y Juan de Fituero, un sitio que pudo haber sido repoblado por vascos a finales del siglo XI, comienzos del XII, y la aldea de Lama, un topónimo de origen gallego que puede marcar de dónde provenían los repobladores de esa segunda aldea. Como decía, Ituero y Lama se localiza en una península creada por estos dos arroyos, el arroyo Chico y otro que queda al norte del pueblo, que vuelcan en el río Piedga y que genera una estructura urbana muy singular, vertebrada esencialmente a partir de una calle principal que va cambiando de nombre según la vamos recorriendo. Esa península es un punto elevado sobre los dos arroyos y desde el punto de vista militar se cerró durante la Edad Media de una forma muy sencilla y que es fácilmente visible en otras localidades segovianas. Las partes traseras de las casas daban sobre estos pequeños valles de los arroyos. La construcción de una casa contra la siguiente y contra la siguiente terminaban por generar una especie de muro urbano que, sin ser una auténtica muralla, permitía una seguridad en el interior de este pueblo. Si hoy recorremos esa periferia, en el caso del lado norte podemos ver como aún incluso las viviendas más contemporáneas, las puertas principales no miran hacia los prados que vuelcan sobre ese arroyo del norte, y algo parecido ocurre en el lado sur, donde incluso había grandes muros de contención que han ido siendo reemplazados progresivamente por construcciones contemporáneas. El resultado está una localidad ubicada en un alto, lo que permite un control visual de todo el entorno y una evidente protección frente al acoso que pudieran tener no tanto de ejércitos regulares como de grupos de bandidos que pudieran tratar de alterar la cómoda vida de estos pueblos castellanos. Ese fenómeno militar es aún más visible cuando accedemos desde el valle del Arroyo Chico hacia el interior de la localidad, por ejemplo, a través de esta calle de la travesía de la iglesia, que nos va a permitir observar cómo tenemos que remontar una fuerte pendiente hasta ingresar al interior de la localidad. Y el ingreso se hace en un codo, una calle que gira 90 grados y que de esta manera acentuaba ese elemento defensivo, sencillo, pero muy resolutivo, que nos encontramos en la disposición urbana de Ituero y Lama. Una solución que, por ejemplo, podemos encontrar también cuando recorremos el trazado tradicional de una localidad cercana a Ituero y Lama, como es Vegas de Matute, también establecida en un altozano entre arroyos, con las traseras de las casas conformando esa muralla exterior y con el ingreso principal, que hoy se llama la Calleja Mora, a través de una calle en codo. Pues esto es lo que nos vamos a encontrar aquí en Ituero, solo que en el caso de Ituero y Lama, esta solución urbanística fue de una sencillez rotunda, porque el núcleo original, aquel en el que se concentraron las dos primitivas aldeas, la de Ituero y la de Lama, es realmente pequeño y era un núcleo que se situaba en el extremo más oriental de ese espolón, ya digo, en torno a la calle principal, que aquí se llama Travesía de la Iglesia,
y que venía desde estos ingresos desde las praderas de la fuerte pendiente de los arroyos hasta la propia iglesia. Lo que tenemos, por tanto, es una calle en la que se iban organizando las sucesivas viviendas. En el caso de este primer sector se conserva en ruinas una construcción de finales del siglo XVIII, el resto ya han sido modificadas. Esto es muy interesante porque esta es la parte más antigua del pueblo y sin embargo donde tenemos la menor cantidad de edificios, digamos, antiguos, porque vamos a ver que en la ampliación que se va a hacer hacia occidente, allí podemos encontrar edificios, la mayor parte de ellos, cuando hablamos de antiguos, de los siglos XVIII y XIX, lo que viene a mostrar que este punto original de Ituero y Lama, en el momento que comenzó a ser reformado, por ser las casas más viejas, y estamos hablando de ese momento ya del desarrollismo de los años 60 en adelante, pues es aquí donde más rápidamente va a afectar esa modificación del caserío. En este núcleo original, que ya digo, es unos pocos cientos de metros, desde la propia punta del espolón hasta la plaza mayor del pueblo, por ejemplo, se conserva también en ruinas el acceso al primitivo ayuntamiento, del que tenemos una portada claramente de fines del XVIII o comienzos del XIX, de esos tiempos de Carlos IV cuando se reorganizaron los poderes municipales en la mayor parte de las localidades del interior de España. Entonces, en este eje que estamos viendo hay una pequeña plaza, la Plaza de Santa Bárbara, de modo que tendríamos los accesos de fuerte pendiente que hemos visto hace un instante, una calle única que se amplía en un momento dado para generar una plaza, la de Santa Bárbara, a la que miraba ese ayuntamiento antiguo, y esa calle se seguía prolongando hasta topar con el final del pueblo medieval, donde se localizaba la iglesia, y superado ese trazado del pueblo medieval, se abría una especie de plaza del Arrabal, que hoy es la Plaza Mayor, que había quedado ya fuera del área, entre comillas, amurallada, de ese área rodeada por las traseras de las casas, y a partir del cual se hizo la ampliación del pueblo, posiblemente ya avanzado el siglo XVIII. Un siglo XVIII en el cual tenemos una iglesia. Hemos de preguntarnos de qué momento comienza la construcción de esa iglesia. Por lo general, estas iglesias que han sufrido numerosas reformas, la estructura más antigua tiende a ser el campanario. Si bien aquí la coronación del campanario puede ser un tanto tardía, ya de finales del XVI, habríamos de preguntarnos si la parte inferior de esa torre campanario podría ser anterior de ese templo medieval. En cualquier caso, el elemento más significativo es la gran puerta de acceso con ese arco de gigantescas dovelas, tan características de finales del siglo XV, comienzos del XVI, un periodo que iría entre 1490 y 1510, que es cuando debió levantarse la nave inicial camino del presbiterio, un interior que sufrió una importante reforma ya en el siglo XVIII, cuando se va a construir el espacio dedicado a Santa Bárbara. La iglesia de partida estaba encomendada a Santiago Apóstol y como segunda advocación importante tenemos Santa Bárbara. Por cierto, en esta iglesia, por delante de ese acceso de finales del XV, comienzos del XVI, un tradicional pórtico segoviano ya del XVII, cuando las actividades de las comunidades se seguían desarrollando a la puerta de la iglesia, precisamente hasta que a finales del XVIII, en tiempos de Carlos IV, terminaron por estructurarse esos ayuntamientos, como ese ayuntamiento que hemos visto hace un momento, del que solo conservamos la ruina de su acceso. Decíamos, superada la iglesia, se abría una gran plaza, que hoy es la plaza central del pueblo, donde nos vamos a encontrar el ayuntamiento, pero que ya quedaba fuera de la estructura de la Puebla medieval original, donde se habían unido aquellas dos aldeas de Ituero y Lama, o donde quizás existió el lugar de Ituero y vinieron a vivir las gentes de Lama, que de esa manera abandonaron la aldea previa. Un fenómeno este del abandono de estas aldeas que es muy habitual, porque tras la reconquista de toda esta margen al sur del río Duero a finales del siglo XI, en los tiempos de Alfonso VI de León, se crearon muchísimas aldeas que después las dinámicas fueron concentrándolas en los pueblos que conocemos hoy. Pues bien,
un gran área abierta a partir del cual se va a seguir desarrollando la calle que traíamos desde la Puebla original, una calle ya aquí conocida como calle del Hornillo, más allá de que en la calle del Hornillo le sale una calle paralela, que es la calle de la carretera, que permite descender, en este caso, mediante un camino serpenteante hacia el Arroyo Chico o directamente con todo un juego de escalinatas para abreviar ese tránsito de la parte alta del pueblo, de la parte donde en principio con ese concepto militar se situó la localidad, hacia las vegas que la rodean. Como decía, en este segundo sector del pueblo, a partir de la Plaza Mayor hasta el final del mismo, es donde nos encontramos el conjunto de construcciones tradicionales, pajares, graneros, no siempre en el mejor de los estados, por no decir que están en claramente ruinas, y algunas otras casonas de finales del 18, comienzos del 19, que nos están marcando muy bien esa ampliación que debió sufrir la localidad de Ituero y Lama a lo largo de todo ese siglo XVIII, cuando por ejemplo se renueva la iglesia con la incorporación de la capilla de Santa Bárbara, y que se hace en aquel territorio que no había sido ocupado en la época medieval. Recordemos, la Puebla original se habría situado desde la Plaza Mayor, que era la Plaza de las Afueras, hacia ese extremo oriental. Pues bien, en esta prolongación de la calle del Hornillo, que nos está hablando de un relativo éxito económico de esta localidad de Ituero y Lama durante este siglo XVIII, algo que habríamos de rastrear en la totalidad de los pueblos de Castilla y que posiblemente está asociado al momento último de éxito de la lana, de la mesta, de la producción de la lana merina, pero que en el caso de un sitio como Ituero y Lama también a una actividad industrial muy particular que es la producción de la cal. Volveremos sobre esta cuestión en unos momentos. Pues bien, en ese éxito lo que se hace es prolongar la conformación urbana que ya se traía de origen, situar siempre el pueblo en el Altozano, pero en este caso esas paredes traseras que iban conformando esa muralla se rompen con mayor regularidad y entonces es muy fácil encontrar esas otras calles perpendiculares que van saliendo desde la calle principal hacia los valles que rodean el pueblo. Ya estamos, por tanto, en un periodo en el que esa obsesión por la protección militar, aunque sea de una forma pedestre, pegando casa contra casa, ya se había ido perdiendo. Y es muy llamativo porque al final, cuando llegamos al límite último del pueblo y si siguiéramos caminando iríamos hasta el cementerio, nos damos cuenta que el pueblo podría haberse prolongado durante toda esa singular península. No se hizo porque llegó hasta donde la capacidad económica del pueblo podía ir. Pero más allá de esa calle principal que vertebra toda la localidad, aparecen esas otras soluciones que también son muy propias de otros pueblos de esta parte de Segovia, que son los corrales interiores. ¿En qué consisten? Pues consiste en que hay una calle perpendicular a la principal, que se abre desde esa calle principal, pero que nos lleva hacia un callejón cerrado, nos lleva hacia un fondo de saco, que en muchos casos en el pasado estaba directamente cerrado hacia la calle principal, configuraba una unidad doméstica, una unidad familiar, puesto que eso que hoy tenemos como una especie de fondo de saco donde podemos aparcar nuestros vehículos, podía ser un gran corral y en torno a ese corral se iban habilitando la casa de la unidad doméstica y sobre todo todos esos almacenes, pajares, cuadras que permitían la supervivencia de las gentes de este lugar. Esa solución de estos fondos de saco, primitivos corrales en torno a los que se organizaban las unidades domésticas, hay varios de ellos en Ituero y Lama, que no es evidente en un primer paseo, pero que sin duda muestran ese refinamiento de la estructura urbana. Una calle bien protegida y una doble protección con estos corrales cerrados. Pensemos que una vez que ingresabas al interior del espacio urbano, tenías que ingresar después al propio corral. Y como digo, a partir de ahí, Ituero y Lama termina, aunque podría haberse prolongado sobre esa península en la que se había establecido hasta casi el infinito. Como comentábamos hace un momento, más allá de esta singular estructura urbana, muy interesante, Ituero y Lama cuenta con otro vestigio de su pasado histórico, que es la producción de cal. Se ha restaurado uno de estos hornos tradicionales de cal. Están bien documentados desde el siglo XVI, abasteciendo cal a las obras del Escorial en Ituero y Lama y en otras localidades del entorno, y su funcionamiento hasta mediados del siglo XX.
Ya habrá ocasión de volver a Ituero y Lama y explicar cómo la singular geología donde se encuentra asentada esta localidad es lo que ha propiciado la existencia de esa cal y, por tanto, la producción de la misma a través de estos hornos. Bien es cierto que no terminamos de conseguir hacer entender a los visitantes, incluso a los propios lugareños, la importancia que tuvieron estos hornos de la cal en el desarrollo de estas localidades, que de esta manera tuvieron un complemento a sus actividades agrícolas y ganaderas más habituales. Incluso una cuestión higiénica, el hecho de estar horneando cal permitía generar un medio ambiente bastante contrario al desarrollo de determinadas enfermedades, bacterias y demás, por esa labor de limpieza que va a generar la cal. Pero sobre todo, ya digo, un complemento en los ingresos incluso de las familias más humildes, que es lo que explica estas casas que hemos estado viendo, donde a pesar de la parquedad de sus soluciones espaciales, encontramos ciertos guiños, esos grandes dinteles de piedra que nos están indicando que había un nivel de vida que dentro de la humildad de estos campesinos castellanos podía estar un poco más allá. En cualquier caso, Ituero y Lama es sin duda otro ejemplo de estos pueblos de la repoblación de finales del XI, comienzos del XII, que se articularon como estructuras militares bien defendidas, que tuvieron un curioso éxito en el siglo XVIII y que hoy ya duermen en la historia de los tiempos.